Durante años pagué la hipoteca de mis padres para salvar su hogar. Pero cuando me excluyeron de Acción de Gracias, pidiéndome que solo enviara el dinero, cancelé el pago. A la medianoche, sus llamadas desesperadas iluminaron mi teléfono. 3 días antes del Día de Acción de Gracias, mi padre me envió un mensaje de texto: no vengas. Tu hermana dijo que no te quiere en la casa este año. Mi madre le siguió un minuto después. Solo envía el dinero como de costumbre. Nada más necesita cambiar. Durante 6 años, pagué su hipoteca para que no perdieran el único hogar que había tenido. Me salté vacaciones, conduje un coche de 13 años y trabajé todos los veranos. Esa noche, abrí la aplicación y cancelé la transferencia de medianoche. A las 12:03 de la noche, los nombres de ambos iluminaron mi teléfono al mismo tiempo. No llamaban para retractarse de sus palabras. Llamaban porque el dinero se había detenido y algo que pensaban que todavía estaba bajo control se les acababa de escapar. Lo que no sabían era que yo ya tenía los números reales abiertos frente a mí. Y para cuando se limpiara esa mesa de Acción de Gracias, la versión de la historia que me habían vendido durante 6 años ya no sería suya para contar. Mi nombre es Chloe y tengo 33 años. Estaba en la mesa de mi cocina en Cleveland, calificando una pila de exámenes de matemáticas de 3er grado, con un bolígrafo rojo en la mano, una taza de té enfriándose a mi lado. Era un lunes, 24 de noviembre, el tipo de noche en la que la decisión más importante que esperaba tomar era si el pequeño Owen en la tercera fila se había ganado una pegatina por finalmente alinear sus columnas. Mi teléfono vibró contra la madera. Lo volteé, leí el mensaje de mi padre y lo volví a poner boca abajo. Luego vibró por segunda vez y leí el de mi madre. Los leí ambos 2 veces, no porque fueran confusos, sino porque eran muy claros. Un mensaje me decía que desapareciera. El otro me decía que siguiera pagando por el privilegio, y habían llegado con 60 segundos de diferencia, como si mis padres los hubieran redactado juntos en la misma mesa, al mismo tiempo, y simplemente hubieran decidido quién enviaría cuál. Dejé el bolígrafo. Recuerdo eso. Dejé el bolígrafo con mucho cuidado, de la misma manera que dejas algo que temes que puedas arrojar. Afuera de mi ventana, había comenzado a nevar, esa fina nieve de principios de temporada que no cuaja. Y la vi caer a través de la luz de la farola durante un rato porque mirar la nieve era más fácil que mirar el teléfono. El té se enfrió por completo. En algún lugar del edificio, la televisión de un vecino se rió de algo. Y me senté en esa pequeña y ordinaria tarde de lunes y sentí que el suelo sobre el que había estado parada durante 6 años se inclinaba silenciosamente. Como sucede justo antes de que entiendas que algo que creías sólido solo era una historia que la gente seguía contándote para que siguieras de pie sobre él. Esto es lo que tienes que entender sobre mi lugar en mi familia. Nunca fui la mayor ni la menor. Mi hermana Madison es 4 años menor que yo y en algún lugar en el espacio entre nosotras, se me asignó un papel y fue el mío. Y nunca estuvo realmente en discusión. Yo era la confiable, la responsable, a la que llamabas cuando el calentador de agua se rompía o vencían los impuestos a la propiedad o alguien necesitaba que lo llevaran al aeropuerto a las 5 de la mañana. Eso es un trabajo, no un lugar en la mesa. Me tomó mucho tiempo aprender la diferencia. Y la aprendí de la manera difícil, a través de una agenda de transferencias de medianoche que nunca cuestioné porque eso era el dinero. No un regalo que di una vez en una crisis, sino una orden permanente, $1,680 el día 25 de cada mes, programada para salir de mi cuenta a la medianoche para que llegara la de ellos antes de que venciera la hipoteca. Durante 6 años, podría haber recitado la cantidad mientras dormía. Probablemente lo hice. En el mostrador detrás de mí esa noche había un sobremanila suave en las esquinas por el manejo con 2 palabras escritas en él con mi propia letra. Casa algún día. Era donde guardaba lo que había logrado ahorrar para el pago inicial de un lugar propio. Había abierto ese sobre más veces de las que admitiría, y cada vez estaba un poco más delgado que la vez anterior. La transferencia para la mañana siguiente ya estaba programada. Medianoche. Tenía hasta entonces para decidir quién quería ser. Si alguna vez has pagado por un asiento en una mesa de la que luego te dijeron que te fueras, ya conoces la temperatura exacta de ese sentimiento. Quédate conmigo porque el número que finalmente encontré en su cuenta era peor que el mensaje de texto que inició todo esto. Para entender por qué dije que sí durante 6 años,
tienes que volver al invierno en que comenzó. Y tienes que creerme cuando digo que tenía sentido en ese momento. Era diciembre de 2019. Tenía 27 años. Tenía un apartamento alquilado de una habitación, un modesto salario de maestra y el saludable hábito de pensar en mí misma como la fuerte. Mi padre me llamó un martes por la noche, y su voz sonaba mal desde la primera palabra, quebrada, pequeña. Mi padre no tenía una voz pequeña. Era un hombre que llenaba el marco de una puerta y una opinión. Me dijo que el banco iba a quitarles la casa. Dijo que se habían atrasado, que se les había ido de las manos, que las notificaciones habían comenzado a llegar y que había sido demasiado orgulloso para decir algo hasta que fue casi demasiado tarde. Dijo que la cifra era de alrededor de $9.000, y que una vez que llegas a los 90 días, comienza el papeleo, y después del papeleo, está fuera de tus manos. Dijo, y nunca lo he olvidado, nunca pensé que tendría que pedírtelo. Mi madre lloraba en algún lugar detrás de él. Podía oírlo a través de la línea, ese particular sollozo en su respiración. Dije que sí antes de preguntar un solo número a cambio. Ese fue mi primer error, y fue hecho enteramente de amor. No pedí ver un extracto. No pregunté qué prestamista, qué mes, qué notificación. Abrí mi portátil mientras él todavía hablaba, y moví dinero esa noche. Y el alivio en su voz cuando llegó fue tan enorme que ahogó cada pregunta que debería haber hecho. Recuerdo los detalles de esa noche mejor que la mayoría de las cosas buenas que me han pasado desde entonces, lo que te dice algo sobre cómo el cerebro archiva una emergencia. Estaba de pie en el pequeño mostrador de mi apartamento, todavía con mi ropa de trabajo, un tazón de cereal ablandándose junto al portátil porque estaba a punto de cenar eso. Mis manos no estaban del todo firmes en el trackpad. Recuerdo haber pensado muy claramente que para eso era la familia, que este era el momento en que todos esos años de ser la confiable finalmente debían significar algo. Moví casi todo lo que tenía. Vació una cuenta de ahorros que había estado construyendo desde mi primer contrato de enseñanza, y lo hice sin pestañear porque pestañear habría significado que los amaba menos de lo que lo hacía. Cuando terminé, mi padre dijo, «Eres una buena chica, Chloe». «No, gracias». «No, te lo devolveré». «Eres una buena chica». Tenía 27 años y colgué el teléfono sintiendo que había pasado una prueba que no sabía que todavía estaba tomando. Esa debería haber sido la primera pista. No te sientes calificado por personas que te ven como un igual. Solo te sientes calificado por personas que te ven como un rol, porque esta era la casa en la que crecí. Eso importaba más que las matemáticas. Había un marco de puerta en la cocina con marcas de lápiz que subían por él, mi altura y la de Madison fechadas con la letra de mi madre. Había un dormitorio trasero que había sido mío con una mancha de agua en el techo con forma de conejo al que solía hablarle cuando no podía dormir. Perder esa casa no se sentía como perder un activo. Se sentía como perder el lugar que demostraba que una vez había pertenecido a algún sitio sin tener que ganármelo. Unos días después, mi madre me envió por texto el inicio de sesión de su banca en línea. Para que puedas ver que va justo donde tiene que ir, cariño, escribió. Inicia sesión cuando quieras. ¿Tranquilidad? Inicié sesión exactamente una vez. Vi mi dinero en su cuenta, vi que el saldo respiraba un poco más tranquilo y cerré la pestaña. Me dije a mí misma que vigilar a mis propios padres sería un insulto. Confié en ellos durante 6 años gracias a esa única mirada. Nunca cambié nada de ese inicio de sesión, y resultó que ellos tampoco. No se me ocurrió que la misma contraseña podría abrir 2 habitaciones muy diferentes. Para el invierno siguiente, la emergencia tenía un horario. Y las emergencias, si lo piensas, no se supone que tengan horarios. La forma en que una obligación se convierte en algo fijo es tan gradual que no puedes señalar el día en que sucedió. No hubo una conversación en la que alguien dijera, esto es permanente. Ahora, solo hubo un momento, en algún momento del segundo año, en que mi madre me preguntó si podía configurarlo para que se enviara automáticamente, para que no tengamos que perseguirlo cada mes. Sugirió el día 25 a la medianoche para que se liquidara antes del día 1. La medianoche era lo más fácil, dijo. Ni siquiera notarías que sale. La conveniencia era de ellos. De alguna manera, la culpa siempre iba a ser mía.
Pero lo configuré porque parecía más fácil y porque decir no a lo más fácil se sentía como empezar una pelea por nada. Ese fue el año en que la cifra también subió. Mi madre me envió un mensaje de texto disculpándose porque el depósito en garantía había subido, que el pago era más alto de lo que solía ser. ¿Podría hacerlo de 1.680 para que no se quedaran cortos? No pedí ver el nuevo estado de cuenta. Por supuesto que no. Nunca había pedido ver el antiguo. Simplemente cambié la cantidad fija de lo que había sido a $1.680. Y me dije a mí misma que el extra era un colchón, una forma de adelantarse a la cosa, de pagarla más rápido para que algún día esto terminara. Todavía puedo mostrarte exactamente cómo fue una de esas conversaciones de que el pago subió, porque todas siguieron la misma coreografía. Y después de un tiempo, podría haber interpretado ambos papeles yo misma. Mi madre me enviaba un mensaje de texto por la tarde, cuando sabía que estaba entre clases y apurada. Nunca una llamada, un texto, para que no hubiera espacio para hacer una pregunta de seguimiento. El depósito en garantía subió de nuevo, escribía. El banco lo ajustó. ¿Puedes hacerlo de 1.680 para que no nos quedemos cortos? Y yo estaría de pie en un pasillo que olía a barras de pegamento y cera para pisos con 26 niños de 8 años esperando que les explicara la división larga. Y yo respondería, claro, no hay problema. Y cambiaría el número esa noche. Nunca dije una vez, ¿puedes enviarme la notificación? No porque fuera estúpida, sino porque preguntar se sentía como una acusación. Y me habían entrenado toda mi vida para creer que amar a alguien significaba nunca hacerlos sentir acusados. Así es como la cantidad subió de lo que empezó a $1.680 al mes, 500 de ellos extra. Un colchón que me dijeron que nos ayudaría a todos a salir adelante. Lo configuré todo en pago automático porque mi madre lo sugirió, el 25 a la medianoche para que se liquidara antes del primero. Lo enmarcó como una amabilidad hacia mí. Ni siquiera tendrás que pensar en ello, cariño. Y tenía razón. Dejé de tener que pensar en ello, que es otra forma de decir que dejé de tener que decidir sobre ello. El dinero salía en la oscuridad cada mes mientras yo dormía y confundí el no pensar con la paz. Quiero ser honesta sobre mí misma aquí, porque la mujer que les cuenta esta historia ahora puede ver lo que la mujer que la vivía no podía. Me gustaba que me necesitaran. No estoy orgullosa de ello, pero es verdad. Cada vez que enviaba ese dinero, una pequeña parte hambrienta de mí creía que estaba comprando algo a cambio, la prueba de que importaba, un lugar en la mesa que no me podían quitar porque yo era la que sostenía la mesa. Los gracias disminuyeron alrededor del tercer año. El primer año me agradecían cada mes, cálidamente, a veces 2 veces. Para el tercer año, el mensaje era solo, se procesó. Para el quinto año, no había ningún mensaje en absoluto. El dinero salía de mi cuenta en silencio y llegaba a la de ellos en silencio. Y cuanto más silenciosos se volvían al respecto, más ruidosos se volvían sobre mi hermana. Porque mientras yo aprendía a vivir sin notar $1.600 al mes, Madison aprendía a vivir como una mujer cuyos padres siempre respondían. Me enteré de la manera en que todo el mundo se entera de estas cosas ahora. Una foto. Madison de pie en la entrada de la casa por la que yo estaba pagando, una mano descansando en el capó de un SUV nuevo arrendado, sonriendo a la cámara. El pie de foto decía, bendecida, mamá y papá siempre responden. Y había un pequeño emoji de manos juntas al final en caso de que el punto no estuviera lo suficientemente claro. Me quedé mirando esa foto más tiempo del que me gustaría admitir, no el pie de foto, la entrada. Esa era la entrada de la casa que supuestamente estaba a 3 pagos atrasados del embargo. Y había un coche nuevo en ella. Y yo estaba de pie en mi propio apartamento con un abrigo que había tenido durante 6 años. Las llaves en mi bolsillo de un sedán de 13 años con una luz de revisar motor que había aprendido a considerar un rasgo de personalidad. Hice los cálculos en el reverso de un examen. Si la casa se estaba ahogando, ¿de dónde salía el pago de un coche? Si apenas estaban pagando la hipoteca, ¿cómo es que mamá y papá siempre responden pagaba por algo? Me dije a mí misma que estaba siendo mezquina. No estaba siendo mezquina. Estaba siendo prematura. Y quiero detenerme aquí y preguntarles algo directamente porque sé que algunos de ustedes están asintiendo.
Si alguna vez han sido los que pagan mientras a otros se le agradece, los que envían el dinero mientras otro publica el pie de foto, me gustaría saber sobre el momento en que las matemáticas dejaron de cuadrar para ustedes. ¿Cuándo fue? ¿Cuál fue la foto, el comentario, la observación casual que finalmente los hizo sentarse y contar? Díganmelo en los comentarios. Los leo, y sé que no soy la única que aprendió a contar demasiado tarde. Hay una pequeña cosa de esa época que nunca le he contado a nadie. Y es pequeña a propósito, porque las pequeñas son las que cortan más limpiamente. Mi coche, el de 13 años, finalmente necesitó un trabajo serio esa primavera. Nada dramático. Una correa de distribución, algo de trabajo en los frenos, unos $800 que no tenía sueltos porque había enviado 1680 unos días antes. Se lo mencioné a mi madre por teléfono. No pidiendo nada, solo hablando, como hablas con tu madre. Y ella dijo, bueno, eres buena con el dinero, Chloe. Lo resolverás. Siempre lo haces. Y casi al mismo tiempo, cálida y encantada, me dijo que estaban ayudando a Madison y Ryan a poner algo para un viaje familiar a Florida porque Mason nunca había visto el océano. ¿Y no pensaba yo que eso era maravilloso? Dije que pensaba que era maravilloso. Conduje ese coche con los frenos chirriantes durante 2 meses más antes de poder arreglarlo. Y cada vez que pisaba el pedal, oía la voz de mi madre. Eres buena con el dinero. Lo resolverás. Me tomó años entender que te digan que eres buena con el dinero es solo la palabra familiar educada para ser la que han decidido que no recibe ayuda. Hubo una Navidad, un par de años después, que me lo dijo todo si hubiera estado dispuesta a escucharlo. Estábamos todos en la casa. Madison acababa de anunciar algo, un viaje, creo, o el nuevo trabajo de Ryan. Y todo el mundo estaba pendiente de ella. Y yo estaba en la cocina lavando los platos porque ese era mi papel incluso en una fiesta. Mi padre levantó su copa en el umbral y dijo a toda la sala, Chloe es nuestra responsable. Madison es nuestra alegría. Y todos rieron, cálida y fácilmente. Y mi madre rió y Madison rió. Yo no. Me quedé en el fregadero con las manos en el agua y escuché toda la arquitectura de mi familia en esa única frase. La responsable y la alegría. Una de nosotras era una función, la otra una persona. Y nadie en esa habitación pensó que había dicho algo cruel porque para ellos no era crueldad. Era solo la verdad tal como siempre la habían entendido. Y el Día de Acción de Gracias en esa casa siempre había sido la imagen más clara de todo el acuerdo, lo cual es parte de por qué el texto 3 días antes de este aterrizó como lo hizo. Durante años, había conducido los 112 kilómetros desde Cleveland cada cuarto jueves de noviembre. Y durante años, había pasado el día en la cocina. No porque nadie me obligara, sino porque esa era mi estación. Madison se sentaba a la mesa con una copa de vino contando una historia, y todo el mundo reía. Y yo estaría en la estufa asegurándome de que la salsa no se cortara. Y mi madre llamaría desde el umbral. Gracias a Dios por Chloe. Nos mantiene a todos alimentados, y por un segundo cálido se sentiría como un elogio. Me tomó años escuchar lo que realmente era. No agradeces a los electrodomésticos, simplemente cuentas con ellos. Yo era lo que mantenía la festividad en marcha. Y dirigir algo no es lo mismo que ser bienvenido en ello. Y había confundido esas dos cosas tan completamente que cuando finalmente me dijeron que no viniera, una pequeña parte de mí pensó, ¿pero quién va a hacer la salsa? Esa es la frase que me dijo cuán profundo era. No quién me va a extrañar. Sino quién va a hacer mi trabajo. Incluso en mi propia cabeza, me había convertido en la mano de obra antes de poder ser la hija. Yo era la responsable. Así que hice algo responsable. Empecé a guardar recibos en mi cabeza. Quiero que entiendan lo que esos 6 años realmente costaron, porque no fue solo dinero. El dinero se puede reemplazar. Lo que no podía reemplazar era la vida que seguía dejando de lado para coger el teléfono. Liam y yo llevábamos juntos 4 años para entonces.
él es estable de una manera que me costó mucho tiempo confiar porque me criaron para creer que el amor era algo que se realizaba bajo presión, y Liam simplemente aparecía, arreglaba el grifo que goteaba sin que se lo pidieran, recordaba cómo tomo mi café, nunca me hizo elegir entre él y mi familia. Que es exactamente como supe que la elección ya se estaba haciendo por mí. Hubo un viaje que no hicimos, también. Liam lo había planeado para nuestro tercer aniversario. Nada extravagante, un fin de semana largo en una cabaña a unas horas de distancia. Ya había pagado el depósito. Y la semana antes de que se suponía que íbamos, mi padre llamó por un déficit, alguna brecha repentina que tenía que ser cubierta para el 25 o todo se vendría abajo. Y escuché esa pequeña voz de nuevo, la voz de 2019, y moví el dinero. Y cancelamos la cabaña. Liam no dijo nada esa noche. Simplemente cogió la impresión de la reserva del frigorífico, la dobló por la mitad y la guardó en un cajón. Y recuerdo haberlo visto hacerlo y sentir algo para lo que aún no tenía nombre. Ahora tengo un nombre para ello. Era vergüenza, y no era mía. Había estado cargando con la vergüenza de otra persona durante tanto tiempo que había empezado a pensar que era parte de mi propio peso. Intentamos comprar una casa, también, 2 veces. La primera vez obtuvimos la preaprobación, recorrimos una casita con un patio trasero de verdad y una cocina que recibía la luz de la mañana. Y luego mi padre llamó por un déficit, y yo silenciosamente saqué dinero del sobre del pago inicial, y la preaprobación expiró, y lo dejamos pasar. La segunda vez ni siquiera llegamos a hacer una oferta. Liam me miró a través de la mesa una noche, gentilmente, y dijo, podemos esperar. Pero Chloe, hemos estado esperando su emergencia durante 4 años ya. No estaba enojado. Esa era la peor parte. Solo estaba contando de la manera en que yo había tenido miedo de hacerlo. Mi amiga Jessica, que enseña 4º grado a 2 puertas de mí, lo dijo más sin rodeos. Estábamos en el armario de suministros una tarde y yo estaba reponiendo lápices que había comprado con mi propio dinero porque el presupuesto de la escuela se había agotado en octubre, como todos los años. Jessica me observó por un segundo y dijo, compras lápices para tus estudiantes de tu propio bolsillo y no puedes comprarte un fin de semana. ¿Quién te cubre a ti, Chloe? ¿Quién te cubre a ti? No tuve una respuesta. Me reí como si nada, como me reía de todo, y cambié de tema y le pregunté sobre su fin de semana para que dejara de mirarme así. Pero la pregunta se quedó. Jessica había puesto el dedo en la forma exacta del agujero. Todos en mi vida tenían a alguien. Mis padres me tenían a mí. Madison tenía a mis padres. Mis estudiantes me tenían a mí, en pequeña medida, comprando sus lápices. Y en el centro de todo ello había una persona cubriendo y nadie cubriendo de vuelta. Y yo había organizado toda mi vida para no tener que darme cuenta de que la aritmética nunca cuadraba. En 3 semanas, tendría una razón para finalmente encontrar una respuesta a su pregunta. Porque la verdad es que, entre todo eso, había una buena vida ordinaria que seguía olvidando notar. Martes por la noche con Liam, una olla de sopa en la estufa, él debajo del fregadero con una llave inglesa, quejándose alegremente, nadie pidiéndome nada. La pertenencia, estaba aprendiendo lentamente, es silenciosa. No se anuncia y no te envía una factura. Y entonces llegó el mensaje de texto, no vengas. Y el silencio terminó. Permítanme llevarlos de vuelta a ese lunes, 3 días antes de Acción de Gracias, y déjenme contarles el resto del intercambio porque las 2 líneas que ya conocen no eran del todo la historia completa. Después de que mi padre escribió, no vengas. Tu hermana dijo que no te quiere en la casa este año, hice lo que cualquier hija hace. Pregunté qué había hecho. Escribí, hice algo. Me quedé mirando esas 3 palabras durante mucho tiempo antes de enviarlas porque odiaba lo pequeña que me hacían sentir. Y las envié de todos modos. Su respuesta tardó un poco. Cuando llegó, decía solo, es más fácil este año. Más fácil. Y luego la línea de mi madre, cayendo debajo como el segundo zapato. Solo envía el dinero como de costumbre. Nada más necesita cambiar. Me senté con esa palabra más fácil durante mucho tiempo. ¿Más fácil para quién? No para mí.
Y una sospecha que había mantenido en un cajón cerrado con llave durante 2 años deslizó el cajón para abrirse por sí sola. No me habían desinvitado de una cena. Me habían desinvitado de una escena. Había algo en esa casa en lo que no querían que entrara y mirara demasiado de cerca. Un coche nuevo en la entrada, muebles nuevos en las fotos, una versión de apenas llegar a fin de mes que lo hacía muy bien mientras la única persona que pagaba por ello se mantuviera a 112 kilómetros de distancia en Cleveland. Me senté con la redacción también, porque la redacción importaba. Tu hermana dijo que no te quiere en la casa. No creemos que es lo mejor. No, tomémonos un año libre. No nada que mis padres estuvieran dispuestos a asumir. Lo habían puesto en boca de Madison. Y no podía decir esa noche si Madison realmente lo había dicho o si mis padres simplemente habían recurrido al único escudo al que sabían que no atacaría porque yo pelearía con mi padre. Pero nunca en mi vida había podido luchar por un lugar en el que mi propia hermana no me quisiera. Si Madison no me quería allí, entonces querer estar allí me convertía en el problema. Fue elegante. Honestamente, quien construyó esa frase sabía exactamente qué puerta en mí cerraría. Durante 6 años, había pagado por pertenecer. Y esa noche, por primera vez, me pregunté qué estaba comprando realmente. Abrí mi aplicación bancaria. La transferencia programada estaba allí, en una fila gris y ordenada, lista para salir a medianoche. $1,680. Destinatario, la cuenta de mis padres, la misma de cada mes durante 6 años. Mi pulgar se cernía sobre ella. Cancelar transferencia programada. El reloj en la parte superior de la pantalla marcaba las 11:41. Pensé en la voz pequeña de mi padre en 2019. Pensé en el marco de la puerta con las marcas de lápiz. Pensé en la mano de Madison en el capó de ese coche y el pie de foto y mi padre en el umbral de la cocina llamándome la responsable como si fuera un cumplido. Y pensé en esa última línea de mi madre. Solo envía el dinero como de costumbre. Nada más necesita cambiar. Usual. Esa sola palabra hizo lo que 6 años de gratitud nunca habían logrado. Me liberó. Cancelé la transferencia a las 11:52. Apareció una pequeña confirmación. Transferencia cancelada. Puse el teléfono sobre la mesa, boca arriba esta vez, y me senté en silencio y esperé a sentirme culpable. No esperaba que el teléfono sonara 11 minutos después. A las 12:03 de la mañana, 2 nombres iluminaron mi pantalla casi al mismo tiempo. Papá, luego mamá. Ambas llamadas apiladas con 3 segundos de diferencia. Los dejé sonar. Me senté muy quieta y vi cómo mi propio teléfono iluminaba el techo y no contesté, y algo en mí que había estado apretado durante 6 años, lenta y cuidadosamente, comenzó a desatarse. El primer mensaje de voz fue de mi padre. Su voz no era pequeña esta vez. Era rápida y tensa y profesional de una manera que me dijo más de lo que el pánico habría hecho. Chloe, tu transferencia no se procesó y un pago de nuestro lado acaba de ser rechazado. Llámame ahora mismo. Lo reproduje 2 veces. Un pago de su lado rechazado a las 12:02. Sé lo suficiente sobre cómo funciona la banca para saber que nada sale de una cuenta a las 12:02 de la mañana, a menos que alguien lo haya programado para salir exactamente a las 12:02 de la mañana. Mi transferencia había sido programada para la medianoche para que llegara. Y algo de ellos había sido programado para 2 minutos después de la medianoche para que saliera justo encima de mi dinero en el momento en que llegara. Y esta noche, mi dinero no había llegado. Y así, a las 12:02, algo de ellos había rebotado contra un espacio vacío y había fallado, y sus teléfonos se habían iluminado, y luego me habían llamado. No llamaban para retractarse de no vengas. No llamaban porque el corazón de una madre se había ablandado 3 minutos después de que comenzara el día. Llamaban porque una máquina río abajo de mí había dejado de funcionar, y necesitaban que la máquina se arreglara por la mañana. Los mensajes de texto comenzaron antes de que terminara el segundo mensaje de voz. Mi madre a las 12:07, ¿cómo pudiste hacernos esto? Vas a hacer que perdamos la casa. Miré eso por un rato. La casa, siempre la casa. 6 años y la primera palabra que salía del pánico nunca fue ¿estás bien? Nunca ¿qué pasó? Nunca lo siento.
Era la casa. Llegaron más. Pequeñas ráfagas de ellos, todos en la misma tónica. Siempre has sido dramática. Tu padre está fuera de sí. Te criamos mejor que esto. ¿Entiendes lo que has hecho? Llegaron en oleadas, uno nuevo cada pocos minutos, y los vi llegar y apilarse. Y lo más extraño sucedió. Cuantos más había, más tranquila me ponía. Porque una persona que realmente tiene miedo de perder su casa escribe un tipo de mensaje. Una persona que tiene miedo de perder su influencia escribe otro. Ninguno de esos textos contenía una pregunta. ¿No estás bien? No, ¿qué cambió? No, hicimos algo. Cada uno era una instrucción disfrazada de emoción. ¿Arregla esto? Deshaz esto. Vuelve a estar en línea. Liam se había despertado para entonces. Salió a la cocina, vio mi cara, vio el teléfono iluminándose en la mesa entre nosotros, y no preguntó qué estaba pasando. Simplemente llenó la tetera y la puso al fuego porque ese es el tipo de cosas que Liam hace cuando no hay palabras para algo. Y el pequeño sonido ordinario del agua comenzando a calentarse fue lo primero en toda la noche que sentí que estaba de mi lado. Le dije que pensaba que algo andaba mal con el dinero. No que me habían excluido de la festividad, todavía no. Solo que un pago de su parte había fallado a una hora en que ningún pago debería fallar. Se sentó frente a mí y dijo, entonces mira, 2 palabras. Y me di cuenta de que había estado sentada allí durante 20 minutos esperando un permiso que no necesitaba de una familia que nunca me lo había dado para nada que fuera realmente mío. No respondí a ninguno de esos mensajes de texto. Durante 6 años, mi trabajo en esta familia había sido responder. Esa noche, entendí que mi trabajo había cambiado. Mi trabajo ahora era entender, y tenía una manera de entender que ellos habían olvidado. O tal vez no lo habían olvidado. Tal vez simplemente nunca creyeron que miraría. Abrí mi portátil. Escribí el inicio de sesión que mi madre me había enviado por texto en 2019, el que había usado exactamente una vez. Hice una pausa antes de presionar Enter porque sabía que lo que estuviera al otro lado de esa pantalla no me permitiría de saberlo. El inicio de sesión todavía funcionaba. Por supuesto que sí. En 6 años, nunca se les había ocurrido cambiarlo, porque en 6 años nunca se les había ocurrido que la responsable dejaría de ser obediente. Lo primero que hice fue consultar el historial de transacciones, y lo primero que vi me heló la piel. Allí estaba, expuesto en el lenguaje plano y gris de un libro mayor bancario. Mi dinero entrando a medianoche, un crédito de $1,680 enviado desde mi cuenta etiquetado con mi nombre. Y luego, 2 minutos después, a las 12:02, una transferencia saliente de $500 programada recurrente a mi hermana. Excepto que esta noche llevaba una nueva palabra al lado en rojo. Declinada, fondos insuficientes. Retrocedí. Estaba allí todos los meses. La misma forma una y otra vez, mes tras mes durante años. Mis 1,680 llegan a medianoche. A las 12:02, 500 de ellos se dan la vuelta y salen directamente por la puerta hacia Madison. Me senté con ese detalle en particular más tiempo que con cualquier otro por lo que le hizo a la línea de tiempo en mi cabeza. 2 minutos. Lo habían programado para 2 minutos después de que mi dinero estuviera programado para llegar. No a la mañana siguiente, cuando tendrían tiempo de moverlo y disfrazarlo. 2 minutos. Eso no es descuido. Eso es confianza. Es un sistema tan seguro de su entrada confiable que no se molesta en ocultar la costura. Durante 6 años, mi dinero había llegado, y antes de que yo siquiera me diera la vuelta en la cama, $500 de él ya se habían ido a mi hermana, y nadie había sentido la necesidad de hacerlo más difícil de ver porque nadie había imaginado nunca que yo miraría. Los 2 minutos fueron, a su manera, más insultantes que el robo. Los 2 minutos me dijeron exactamente lo poco que pensaban que yo cuestionaría algo. Y el resto de la imagen se ensambló alrededor de esa única línea mientras yo estaba sentada allí. Como una fotografía que aparece en una bandeja. La hipoteca real, lo que me había aterrorizado que se comiera la casa, salía el primero del mes como un reloj. $1,180, no 1,680. 1,180.
Había sido 1180 todo el tiempo. Los 500 extra que había estado agregando para pagarla más rápido, el colchón, el adelantarse. Nada de eso había tocado nunca la hipoteca. Tenía una cita fija 2 minutos después de la medianoche, y su destino era mi hermana. Encontré las otras salidas sin mucho problema después de eso porque ahora sabía lo que estaba viendo. Transferencias con pequeñas notas que mi madre había escrito en la aplicación, como se anota algo en un cheque. Madison ayuda alquiler. Ryan coche. Cumpleaños Madison, Florida. Había todo un segundo presupuesto funcionando por debajo del que yo pensaba que estaba financiando, y mi dinero era el flotante que lo mantenía líquido. Mi dinero de la hipoteca tenía una segunda vida. Simplemente no era mía y no era la hipoteca. Me desplacé por un largo tiempo. Era peor en el agregado que en cualquier línea individual. La forma en que una pequeña traición repetida 80 veces deja de ser pequeña y se convierte en un diseño. Encontré el mes en que había arreglado mis frenos chirriantes y allí, 3 días después de que me dijeran que lo resolviera porque era buena con el dinero, había una transferencia fuera de su cuenta con la nota Fondo Playa Mason. Encontré la semana de la cabaña que cancelamos, el viaje de aniversario, y allí estaba el déficit que había cubierto, 500 de ello fluyendo directamente a Madison 48 horas después. Cada emergencia de la que los había rescatado tenía un retiro correspondiente, y los retiros nunca iban a un banco. Iban a mi hermana o a una vida que mis padres estaban viviendo en voz alta mientras me decían que se estaban ahogando. Quiero describir la parte física de esto porque no creo que el número solo lo capture. Tenía frío, no frío de estar molesta, sino frío de verdad, como te pones cuando tu cuerpo decide algo antes de que tu mente haya terminado la frase. Me levanté y me puse un suéter a las 2 de la mañana en mi propia cocina cálida. Me senté de nuevo y seguí leyendo porque había esperado 6 años para mirar y no iba a detenerme a mitad de camino. Quiero ser cuidadosa aquí porque esta es la parte donde podría haberme equivocado, y casi lo hago. Mi dinero sí iba a la hipoteca, la parte de 1180, la parte real. Así que no era una mentira en el sentido de que la casa nunca se estaba pagando. La mentira era más sutil, una vez que la entendí, mucho peor. Mis padres siempre habían tenido los ingresos para pagar 1180 al mes ellos mismos. Mi padre trabajaba, mi madre trabajaba. Nadie había perdido un trabajo. Lo que habían hecho era pasarme la hipoteca a mí para que sus propios cheques de pago quedaran libres. Libres para comprar un SUV arrendado. Libres para cubrir el alquiler de Madison. Libres para financiar una vida que se veía, desde cierta entrada, bendecida. El banco nunca iba a quitarles la casa. Vamos a perder la casa no era un hecho. Era una palanca, y la habían tirado cada vez que el dinero se ralentizaba durante 6 años, y había funcionado cada vez. Había una pestaña en la banca en línea etiquetada como extractos con un pequeño icono de carpeta. La vi. Me detuve sobre ella y cerré el portátil porque no estaba lista para cualquier número que hubiera dentro de esa carpeta. No a las 2 de la mañana, no sola. Necesitaba una voz más antes de abrirla. Así que a la mañana siguiente llamé a mi tía Sharon. Sharon es la hermana menor de mi madre. Tiene 58 años. Es directa de una manera que mi madre nunca aprendió a ser. Y es la única pariente que tengo que nunca me ha pedido nada. Conduje hasta su casa, no los 112 kilómetros hasta Youngstown. Vive más cerca, a media hora al sur de mí. Y me senté en la mesa de su cocina mientras ella servía café y traté de averiguar cómo hacer una pregunta sin acusar a nadie de nada. Todavía. No tuve que hacerlo. Sharon lo hizo por mí. Dejó la cafetera y dijo casualmente, de la misma manera que mencionas el clima, ¿sabes? Tu madre le estaba diciendo a toda la mesa de cartas el mes pasado que la casa está básicamente pagada, prácticamente presumiendo de ello. Simplemente supuse que lo sabías, tú eres la que la está pagando. La cafetera hizo clic de nuevo en su base. Debo haber puesto una cara rara porque Sharon se detuvo y su propia expresión cambió, y se sentó lentamente frente a mí. Básicamente pagada. Yo había enviado $1,680 ese mismo mes para salvar una casa de la que mi madre, al mismo tiempo, se jactaba de que era casi mía. No casi de ella, casi mía.
Si alguien alguna vez hubiera llevado un registro de quien realmente pagó por qué. Y lo había dicho en voz alta a una mesa llena de parientes. En la misma temporada en que me decía que el banco estaba en la puerta. Sharon me vio atar cabos en la mesa de su cocina. Y luego hizo algo que no esperaba. Se disculpó. No por algo que ella hubiera hecho, sino por lo que no había hecho. He tenido un mal presentimiento durante un par de años, dijo, girando su taza de café en un círculo lento sobre la mesa. La forma en que habla tu madre, los viajes, el coche, y luego, al mismo tiempo, llorando pobreza. Me dije a mí misma que no era asunto mío. Esa es la enfermedad familiar, Chloe. Todos nos decimos que no es asunto nuestro. Y luego uno de nosotros termina pagando por todos nosotros y lo llama amor. Me miró. Debería haberte preguntado hace mucho tiempo. Siento que te hayas tenido que enterar sola. Le pedí a Sharon que me hablara de mi padre. No la versión con la que había crecido. El hombre que llenaba el umbral con grandes opiniones. ¿El niño? Porque en algún lugar en el fondo de mi mente, una pequeña y obstinada justicia seguía insistiendo en que tenía que haber una razón, y quería escucharla antes de dejar de poder hacerlo. Sharon guardó silencio por un momento. Luego me dijo que cuando mi padre tenía 12 años, su familia había sido desalojada. Que había vuelto a casa de la escuela para encontrar sus muebles en el césped, el sofá, las camas, la mesa de la cocina, todo, sentado en la hierba frente a Dios y toda la calle. Dijo que lo que nunca había superado no era perder la casa. Era que los vecinos miraran, la vergüenza de que todo estuviera a la vista, donde todos pudieran ver que su familia había fracasado. Dijo que había jurado en voz alta más de una vez a lo largo de los años que nadie lo vería perder una casa de nuevo. Y luego dijo lo que he meditado más veces que cualquier otra cosa en toda esta historia. En algún momento del camino, Chloe, ese miedo dejó de ser sobre proteger una casa. Se convirtió en el hábito de usar la tuya. Conduje a casa desde lo de Sharon más lento de lo que necesitaba porque estaba tratando de sostener dos cosas que no querían ser sostenidas juntas. Podía ver al niño en el césped. Podía sentir, honestamente y sin esfuerzo, como una persona que vivió eso podría pasar el resto de su vida asegurándose de que la historia que contaba a los vecinos fuera la de un hombre que proveía, un hombre cuya casa estaba segura, un hombre cuyas hijas estaban bien. Y también podía ver con la misma claridad que mantener viva esa historia me había costado $124,000 y una década de creer que solo era adorable cuando era útil. Entender de dónde venía la herida no hacía que la herida que él me había infligido pesara menos. Solo significaba que podía dejarla sin odiarlo. Eso resultó ser la diferencia entre irme enojada e irme libre. Me senté con eso. Podía sostener ambas cosas a la vez. Descubrí que podía sentir una pena real por el niño de 12 años de pie en un césped viendo cómo sacaban su vida por la puerta principal. Y todavía podía negarme a seguir financiando al hombre en que se había convertido. Entender por qué alguien hace algo no es lo mismo que aceptar seguir pagándolo. Ambas cosas eran ciertas y podían seguir siéndolo juntas, y no tenía que resolverlas para saber lo que tenía que hacer. Antes de irme, Sharon me agarró la muñeca. Si alguna vez se llega a eso, dijo, diré lo que escuché. Estoy cansada de fingir que no lo hice. Garabateó un par de fechas en el reverso de un sobre, la noche de cartas, aproximadamente cuando, y me lo metió en la mano. No era un rescate. Sharon no podía arreglar nada de esto y lo sabía, y no fingió que podía. Pero era una testigo. Y después de 6 años de que me contaran una historia sin nadie con quien contrastarla, una testigo valía más de lo que ella sabía. Esa noche, abrí la carpeta llamada extractos. Y allí estaba, el número. Necesito que se sienten con esto como yo lo hice, porque todo antes de esto era sospecha. Y esto fue lo que convirtió la sospecha en un hecho. El estado de cuenta anual más reciente del administrador de la hipoteca estaba allí mismo, un PDF a un clic de distancia, como lo había estado durante años. Lo abrí. Mis ojos fueron directamente a la línea que había temido. Saldo de capital, 62.140. 62.000 en una casa que en mi imaginación había estado perpetuamente a un mal mes del subastador. Y debajo, el depósito en garantía, lo que mi madre me había dicho que había subido.
La razón por la que había aumentado mi pago a 1.680 en primer lugar, sin cambios, no durante un año, sino durante 4. Cada que el pago subió este mes había sido una frase que alguien me escribió. No un hecho que alguien en un banco hubiera escrito alguna vez. Hice la aritmética lentamente porque quería estar segura y porque una parte de mí todavía esperaba haber cometido un error en alguna parte que hiciera que mi familia fuera menos de lo que estaba viendo. 6 años, 74 meses, $1.680 al mes. Eso es un poco más de $124.000 que habían salido de mis manos y de mi vida. $124.000 para proteger un saldo de 62.000. La brecha entre esos dos números no desapareció. El dinero no desaparece, se mueve. Y ahora sabía exactamente a dónde se había movido. Los 500 al mes que había estado agregando, esos solo eran alrededor de $37.000 en 6 años. Y tenía una entrada, un arrendamiento y un pie de foto que decía bendecida. El resto de la brecha era el propio ingreso de mis padres, liberado por mí, gastado en una vida de la que nunca fui invitada a formar parte. $37.000 en extras habían comprado un coche junto al cual no se me permitía estar en acción de gracias. Y ahora cada llamada telefónica de pánico que había recibido se reorganizaba en mi memoria. Esa es la parte de la que nadie te advierte. Como un solo número verdadero puede retroceder 6 años y cambiar el significado de cosas que creías que ya entendías. La noche en que la voz de mi padre se quebró en 2019. Había llevado eso como el momento más sincero de mi vida adulta, una prueba de cuánto confiaba en mí. Ahora lo escuchaba de manera diferente. Ahora escuchaba a un hombre que sabía exactamente cómo una voz quebrada aterriza en una hija que ha sido criada para rescatar. Cada el pago subió. Cada nos vamos a quedar cortos. Cada déficit, la semana de un viaje que había planeado. Había experimentado cada uno como una pequeña crisis separada, y ellos los habían experimentado como un sistema que funcionaba. No había estado ayudando a través de una serie de emergencias. Había sido la entrada confiable en una máquina que había estado funcionando sin problemas, a tiempo, durante 6 años. Y la única noche que alguna vez funcionó mal fue la noche en que finalmente leí el manual. Me recosté en mi silla y la frase que me vino a la mente fue tan limpia y tan silenciosa que la dije en voz alta, sola en mi cocina a las 11 de la noche. La casa nunca fue el rehén. Yo lo era. Durante 6 años. Había creído que era lo único que se interponía entre mis padres y el desastre. Me interponía entre mis padres y el desastre. De acuerdo. Yo era el desastre que ellos evitaban. Era el amortiguador, el flotador, el colchón, la razón por la que nadie en esa familia había tenido que sentir nunca la consecuencia de una sola elección que hicieron. Y el precio de mantener esa posición era que yo llegaba a ser la responsable y Madison llegaba a ser la alegría. Y ninguno de nosotros llegaba a ser familia de ninguna manera que sobreviviera a que yo encontrara este estado de cuenta. Esto es lo que quiero que sepan porque creo que importa más que el número. En ese momento no quise destruirlos. Quiero ser honesta sobre eso porque la historia sería más simple si hubiera querido venganza, y no fue así. No quería que la casa se vendiera debajo de ellos. No quería que mi padre fuera humillado en un césped por segunda vez. Lo que quería era más pequeño y, en cierto modo, más difícil. Quería que dijeran el número verdadero en voz alta una vez, frente a las personas que solo habían escuchado el falso. Quería que la historia dejara de ser de ellos para contar. Me senté con la pregunta de qué hacer durante la mayor parte de una semana. Y quiero ser honesta sobre las versiones que consideré, porque no creo que sea la única que alguna vez ha redactado la opción cruel en su cabeza. Podría simplemente haber desaparecido, quedarme con el dinero, no decir nada, dejarlos que se las arreglaran y nunca darles la satisfacción de una razón. Hay una dignidad real en eso, y algunos de ustedes lo habrían elegido, y no discutiría con ustedes. Podría haber enviado el estado de cuenta a toda la familia extendida en un solo correo electrónico frío y dejar que el número hiciera su trabajo sin que yo tuviera que estar nunca en una habitación. Esa me tentó más, honestamente, porque habría dolido menos. Podría haber llamado a mi padre y leerle el saldo línea por línea y escucharlo no tener respuesta. Pero cada una de esas era una forma de ganar la discusión. Y no quería ganar la discusión. Ganar una discusión deja a la otra persona humillada y a ti todavía con hambre.
Y yo había tenido hambre el tiempo suficiente. Lo que quería era dejar de ser un personaje en una historia que otras personas escribían. Y eso no se hace desde detrás de un correo electrónico. Lo haces entrando en la habitación donde se cuenta la historia y diciendo la verdad en voz alta una vez, y luego viviendo como si fuera verdad, que lo es. La venganza es algo que les haces a ellos. Lo que yo quería era algo que hacía por mí. Se parecen desde fuera. No se sienten nada igual. Así que imprimí el estado de cuenta. Imprimí el historial de transacciones, las páginas donde mi dinero entraba a medianoche y se daba la vuelta para salir hacia Madison a las 12:02. Las metí en una carpeta delgada, del tipo que uso para las conferencias de padres y maestros, y la puse en el mostrador junto al sobremanila que decía «Casa algún día». Había un lugar que se acercaba rápidamente donde toda la familia estaría reunida bajo un mismo techo. Y decidí que pondría un lugar en esa mesa para la verdad. No envié nada. Ni el dinero ni una respuesta. Y el silencio, resulta, es más ruidoso que cualquier discusión que pudieras iniciar. Para cuando llegó realmente el día de Acción de Gracias, el jueves 27, estaba en mi propio apartamento, y Liam había preparado una pequeña cena para nosotros dos, y Jessica vino con un pastel, y fue, contra todo pronóstico, un buen día. Nadie en mi mesa me pidió nada. Seguí esperando llenar el vacío donde se suponía que debía estar mi familia, y sobre todo lo que sentí fue la extraña ligereza de una deuda que silenciosamente había dejado de acumularse. Pero mi familia, a 112 kilómetros de distancia, estaba ocupada. No con el duelo, con la narrativa. Sé lo que decían porque me llegó, como llegan estas cosas, a través de los primos. Mi teléfono comenzó a llenarse de mensajes de parientes de los que no había sabido nada en meses, y todos tenían la misma forma. Un primo escribió: «Tu mamá dijo que los abandonaste justo antes de la festividad. Eso no suena como tú», con los signos de interrogación haciendo mucho trabajo silencioso. Otro fue menos amable. Alguien les había llegado primero, y ese alguien era mi madre, y la versión que estaba repartiendo en esa mesa de Acción de Gracias era limpia, completa y devastadora. A Chloe se le metió una idea en la cabeza. Chloe los cortó de la nada. Chloe siempre ha estado celosa de su hermana. Chloe está castigando a sus propios padres por un rencor. 6 años de mi vida reescritos en una sola tarde sobre un pavó a una sala llena de personas que no tenían ninguna razón para dudar de la mujer que lloraba a la cabeza de la mesa. La persona que había fabricado la crisis resultó, extremadamente buena fabricando la historia sobre la crisis. Era la misma habilidad. Simplemente no la había reconocido como una habilidad hasta que me apuntó a mí. Hay un tipo particular de vértigo al ver tu propia reputación ser manejada por otras personas. Mi tía por parte de padre me envió un largo mensaje sobre cómo las fiestas son difíciles para todos y que tal vez debería pensar en cuánto se han sacrificado mis padres. Sacrificado. Leí esa palabra 4 o 5 veces. Una prima segunda con la que había hablado por última vez en una boda me dijo amablemente que estaba allí si quería hablar de lo que fuera que me estuviera pasando, como si yo fuera la que estaba teniendo una ruptura con la realidad. Y entendí al leerlos que tenía una opción sobre cómo responder y que cada versión de una larga explicación sonaría exactamente como suena una persona culpable cuando ha sido atrapada. La defensa se lee como culpa. Esa es la trampa. Tenían el micrófono y cuanto más lo agarrara, más probaría su punto. Así que no lo agarré. Respondí a los primos que se comunicaron. Una línea a cada uno. Estoy bien. Hay más de lo que has oído. Y hay un estado de cuenta que lo prueba. Cuando estés listo para ver el número, te lo mostraré. Y luego dejé el teléfono y dejé que la incomodidad perteneciera a las personas que se la habían ganado. Lo único que no tenían era el número. Tenían toda la historia excepto el único hecho que la terminaría. Madison me llamó ese fin de semana. Casi no contesto, pero era mi hermana, y algunos viejos reflejos son difíciles de matar. Su voz estaba tensa con una rectitud que reconocí porque era la rectitud de la familia, en la que todos habíamos sido criados. ¿Por qué estás castigando a mamá y papá?, dijo. Sin un hola. Han hecho todo por nosotras. Y escuché esa palabra nosotras. Y algo en mí se calmó mucho. Por nosotras. Dije.
Madison, ¿realmente sabes de quién es el dinero de todo? Hubo un silencio en la línea. No uno corto. Podía oír su respiración, y podía oír debajo el sonido de una pregunta que nunca había pensado hacer, llegando de repente. Había creído toda su vida adulta que nuestros padres eran simplemente generosos, que la ayuda con el alquiler y el coche y el colchón debajo de todo provenían de algún pozo sin fondo de amor parental que ella merecía y que yo resentía. Genuinamente nunca se le había ocurrido preguntarse de dónde se alimentaba el pozo. Por primera vez en la conversación, mi hermana no tuvo una respuesta. Tenía una pregunta, y era una pregunta que de repente tenía miedo de hacer a sus propios padres. Colgó sin decir mucho más. La dejé. Mi padre intentó un enfoque diferente. 2 días después, el enfoque del miedo, el que había funcionado durante 6 años. No envió un mensaje de texto esta vez, llamó, y cuando no contesté, dejó un mensaje de voz y su voz se había vuelto dura de una manera que rara vez había oído dirigida a mí. Tienes hasta el primero, dijo. Arregla esto antes de que venza la hipoteca o serás la razón por la que tu madre no puede dormir. Piensa en qué tipo de persona le hace esto a sus propios padres. Escuché ese mensaje de voz 2 veces, como había escuchado el primero. Y lo que me sorprendió la segunda vez fue que era exactamente el mismo instrumento tocado de una manera diferente. En 2019, el miedo me había llegado suave. Una voz quebrada, una pequeña petición. Nunca pensé que tendría que pedírtelo. Ahora venía duro. Una fecha límite, una amenaza. Piensa en qué tipo de persona hace esto. Suave o duro, era la misma nota. Y la nota era, tu trabajo es hacer que nuestro miedo desaparezca, y estás fallando en tu trabajo. Durante 6 años, esa nota había funcionado en mí al instante, físicamente, como un reflejo. Esta vez, la escuché y no sentí casi nada más que un tipo de reconocimiento clínico. Oh, ahí está. Ese es el sonido que solía mover $1000. Ya no movía nada porque finalmente había visto los hilos. Llegó el primero. No lo arreglé. Y quiero decirles lo que pasó cuando venció la hipoteca y no envié un centavo, porque es lo más silencioso e importante de toda esta historia. No pasó nada. La casa no se movió. No llegó ninguna notificación. Ni sheriff, ni subasta, ni césped. Mis padres pagaron $1180 de su propia cuenta, como podrían haberlo hecho cada mes durante 6 años. Y la casa siguió en pie exactamente donde siempre había estado. Lo único que había estado en riesgo era la historia. Y ahora la historia era lo que comenzaba a deslizarse. Podría haberlo dejado ahí. Esa es la verdad. Podría haber mantenido mi silencio, mi dinero, comprado mi casa con Liam y dejado que mi familia contara cualquier versión de mí que necesitaran para sentirse cómodos. Mucha gente lo habría hecho. Pero había toda una familia extendida que había escuchado una mentira sobre mí en una mesa de acción de gracias. Y descubrí que no podía vivir dentro de esa mentira solo porque permanecer en silencio era más fácil. Más fácil. Esa palabra de nuevo. Había terminado de dejar que más fácil fuera la palabra de otra persona para mi borrado. Antes de decirles lo que hice, quiero ponerlos en la habitación donde lo decidí, porque creo que algunos de ustedes están en una versión de esa habitación ahora mismo. Me senté en la mesa de mi cocina con Liam y tenía una página completa de notas. Todo lo que quería decir, cada herida que quería nombrar, cada año que quería rendir cuentas. Liam lo leyó. Luego lo dejó y dijo suavemente, no necesitas un discurso, Chloe. Necesitas un número verdadero y una línea clara. El discurso es para ti. El número es para ellos. Tenía razón. Taché la mayor parte de la página. Me quedé con 3 frases porque esto es lo que finalmente había entendido sobre la catarsis. No proviene de la cosa cruel perfecta dicha en el momento perfecto. Había fantaseado con eso. Todo el mundo lo hace. Pero una línea devastadora solo inicia otra discusión. Y no quería una discusión. Quería un final. Lo único que termina una mentira es la verdad, dicha claramente frente a testigos por la única persona sobre la que se construyó la mentira. Todo lo demás es ruido.
Así que antes de contarles cómo fue, déjenme hacerles la pregunta que me estaba haciendo esa noche. Si fueras yo, si estuvieras a punto de entrar en esa casa con esa carpeta en la mano, ¿lo dirías en voz alta frente a todos? ¿O decidirías que algunas familias no valen la escena y simplemente te alejarías limpiamente? No hay una respuesta incorrecta. He llegado a creer que ambas son una especie de libertad. Dime cuál elegirías, y luego déjame decirte cuál elegí yo. Elegí entrar. Hubo una reunión familiar extendida el fin de semana antes de Navidad, el día 20. Una grande, del tipo que mi madre ha organizado durante años con los primos y las tías y Sharon y Madison y Ryan y el pequeño Mason bajo los pies. No estaba invitada. Para entonces ya entendía que no lo estaría. Pero seguía siendo mi familia y seguía siendo, en todos los sentidos que importaban, una casa que yo había pagado. Y decidí que la verdad merecía un asiento en esa mesa más de lo que yo merecía que me mantuvieran alejada de ella. Tomé una decisión más en esa mesa de la cocina y fue la más pequeña y la más grande. Tomé el sobre Manila casa algún día y taché algún día y escribí nosotros. No una casa para mis padres, no una crisis para mis padres, una casa para Liam y para mí. Durante 6 años ese sobre había significado más tarde. Esa noche comenzó a significar mío. La noche anterior, no podía dormir y me senté en el borde de la cama repasando las 3 frases en voz baja en la oscuridad hasta que dejaron de sentirse como una actuación y comenzaron a sentirse como un hecho. Liam se despertó en algún momento y me encontró allí. No me dijo que todo estaría bien porque no miente para hacerme sentir mejor. Dijo, pase lo que pase en esa habitación, ya hiciste la parte difícil. ¿Miraste? La mayoría de la gente nunca mira. Y me aferré a eso porque tenía razón. Mirar había sido la parte difícil, y todo lo que venía después era simplemente negarme a fingir que no lo había hecho. No voy allí para recuperar nada, le dije a Liam. Voy allí para dejar de regalarlo. Liam me condujo los 112 kilómetros hasta Youngstown. Ninguno de los dos dijo mucho. Leí mis 3 frases un par de veces, de la misma manera que solía repasar un plan de lección antes de la primera campana, hasta que dejaron de temblar en mi boca. Cuando llegamos, la luz del porche estaba encendida, cálida y amarilla, la misma luz del porche de todas las fiestas de mi infancia. Y en la entrada, por supuesto, estaba el SUV. Aparqué detrás de él. Liam apretó mi mano y se quedó en el coche donde podía verme, pero no sería parte de ello, porque esto era algo que tenía que hacer yo, y ambos lo sabíamos. Subí por el camino y entré porque todavía tenía la llave. Quiero que se aferren a esa llave. Va a importar en un minuto. La habitación se quedó en silencio como lo hace una habitación cuando entra la persona equivocada. Unas 20 caras girando a la vez. Mi madre a la cabeza de la mesa a mitad de una frase. Mi padre medio levantado de su silla antes de que hubiera cruzado completamente la puerta. Él dijo, y su voz ya estaba buscando la versión de mí que había estado vendiendo todo el mes, finalmente decidiste aparecer. No mordí el anzuelo. No levanté la voz. Puse la carpeta sobre la mesa junto a un plato medio vacío en una habitación llena de gente que solo había escuchado su versión y dije, sí, lo hice. Y traje el estado de cuenta que no querías que leyera. Quiero que vean la habitación como yo la vi, porque los detalles son lo que la hacen real y no una fantasía. Había un partido de fútbol en la televisión con el sonido bajo en la habitación de al lado y nadie lo apagó. Así que debajo de todo había este fino murmullo de una multitud animando algo que no tenía nada que ver con nosotros. El pequeño Mason estaba en el suelo cerca del sofá, de 5 años, construyendo algo con bloques, benditamente ajeno. Ryan tenía la mano congelada a medio camino de un tazón de relleno. El buen mantel de mi madre, el que solo sale para las visitas, estaba debajo de la carpeta que acababa de poner. Recuerdo haber pensado, con una calma que me sorprendió, que había pasado 6 años pagando por esta escena exacta y nunca se me había permitido estar en ella. Y aquí estaba finalmente. Y no me había costado nada entrar, solo la voluntad de no ser bienvenida. Nadie cogió la carpeta. Eso es lo que más recuerdo. Nadie la cogió porque las personas que necesitaban cogerla ya sabían lo que había dentro. Y las que no, estaban mirando las caras de mis padres, que se habían puesto de un color que nunca había visto en ninguno de los dos.
Dije mis 3 frases. El saldo de esta casa es de $62.000. En 6 años, les he enviado más de 124.000 y cada dólar extra se fue a un coche en esta entrada. He terminado de pagar para ser desinvitada. Y luego hice una cosa más porque había una línea que no podía dejar pasar. Miré a mi madre y dije en voz baja, me dijiste que solo enviara el dinero como de costumbre. Finalmente miré lo que significaba, de costumbre. Deslicé la página superior a través de la mesa hacia ella, el estado de cuenta, el número rodeado con el mismo bolígrafo rojo que uso en los exámenes de 3er grado. Ella no lo cogió. No tenía que hacerlo. El no cogerlo fue la confesión. No había planeado decir nada más. 3 frases. Ese era el plan. Pero mi padre se recuperó más rápido de lo que esperaba, e hizo lo que siempre ha hecho, que es convertir la habitación en el problema en lugar del papel. Esto es un asunto de familia, dijo, girándose ligeramente, apelando a las tías, a los primos, al murmullo del fútbol en la habitación de al lado. Esto no es algo que aireamos delante de todo el mundo como si fuera una especie de juicio. Y un par de cabezas asintieron porque es algo razonable que decir, y mi padre siempre ha sabido decir lo razonable en el momento en que más le beneficia. Tienes razón, dije. Debería haber sido un asunto de familia. Dejó de serlo el día que empezaste a contarle a la familia una versión que no era cierta. Yo no traje el número aquí. Tú trajiste la historia aquí primero. Yo solo traje el recibo. Por un momento, nadie en esa habitación hizo nada en absoluto. Y entonces mi hermana extendió la mano y cogió la carpeta. Madison la leyó. La vi leerla. Vi su dedo detenerse en una línea a mitad de la página. Sabía qué línea. La que decía Madison, ayuda alquiler y la de debajo que decía la cantidad, y la pequeña marca de tiempo que decía 12:02 de la noche. Y vi algo romperse detrás de sus ojos que no creo que nuestros padres esperaran que se rompiera. Me dijiste, dijo, y su voz salió pequeña. Me dijiste que esto era de tus propios ahorros. Dijiste que lo habías estado guardando para mí. Madison, la voz de mi madre resonó a través de la mesa. Ahora no. Y mi hermana levantó la vista de la página hacia nuestra madre y dijo la cosa más cierta que había oído decir a alguien de mi familia en 6 años. Entonces, ¿cuándo? Ese fue el momento en que entendí algo que el estado de cuenta no podría haberme dicho. Madison no lo sabía, no la forma real. Sabía que la cuidaban y se había dejado cuidar y había estado feliz de no hacer demasiadas preguntas, y esa es su propia clase de elección y no voy a fingir que no lo es. Pero había creído genuinamente que el dinero era de nuestros padres para darlo. A ella también le habían entregado una historia, una halagadora. Y se la había tragado porque era más fácil. Y ahora estaba sentada allí viendo cómo el pie de foto que había publicado durante años finalmente se leía en voz alta. Mi padre no se quebró. Quiero ser honesta sobre eso porque sé cuánto más satisfactorio sería decirles que se desmoronó. No lo hizo. Se enderezó y recurrió al arma más antigua de la casa y dijo, la familia ayuda a la familia. Eso es todo lo que esto ha sido. No sé en qué lo has convertido en tu cabeza, pero esto es una familia ayudándose mutuamente y tú estás aquí tratando de hacerlo feo. Y dije lo único que había añadido a mis 3 frases estando allí porque necesitaba decirlo. La familia no le factura a una hija para mimar a la otra y lo llama ayuda. Fue Sharon quien habló a continuación. No lo había planeado. Pude ver que la sorprendió tanto como a cualquiera. Pero dejó su vaso y dijo en el silencio, tienes razón en que la familia ayuda a la familia, Dennis. Pero ella tiene razón en lo demás. Te oí decir que estaba pagada. Sandra me lo dijo a la cara en las cartas. No puedes decirle a una hija que el banco está en la puerta y a toda la mesa de cartas que es básicamente tuya, libre y clara. No funciona en ambos sentidos. Y eso, más que mi número, fue lo que cambió la habitación. No porque Sharon tuviera pruebas, sino porque Sharon no tenía nada que ganar y todos lo sabían. Pero quiero ser clara con ustedes porque esta es la parte que las historias de venganza siempre se equivocan. Toda la habitación no se volvió contra mis padres. No sucedió de esa manera. Algunos de los primos miraron la mesa, incómodos, y no dijeron nada.
Una tía se levantó y empezó a recoger los platos ruidosamente como si el sonido del agua corriendo pudiera enjuagar todo el asunto. Alguien murmuró que este no era el lugar, que eran las fiestas, que lo que fuera que estuviera pasando entre mis padres y yo era entre mis padres y yo. Mi madre lloraba, lloraba de verdad, por primera vez en toda la prueba, de una manera que no le quedaba nada para culpar a nadie. Y al menos 2 personas en esa habitación, estoy segura, condujeron a casa esa noche habiendo decidido que Chloe había entrado y arruinado la Navidad por dinero. No puse a todo el mundo de mi lado. Puse la verdad sobre la mesa. No son lo mismo. Y ya había hecho las paces con la diferencia en el camino. Puse el número verdadero en la habitación. Nombré a dónde fue el dinero. Establecí el límite. Quedaba una cosa por hacer. Saqué la llave de la casa de mi bolsillo. La llave que había llevado desde los 17 años. La llave que todavía tenía porque era la responsable. A la que le dabas una llave para que pudiera entrar y encargarse de las cosas, y la dejé sobre la mesa junto al estado de cuenta en el silencio. No estoy pidiendo el dinero de vuelta, dije. No les voy a enviar una factura. Estoy pidiendo ser más que un pago. Y si no puedo ser eso en esta familia, entonces esta llave nunca fue realmente mía para quedármela. La llave hizo un pequeño sonido contra la madera. Eso es lo que recuerdo. No un portazo, no una escena, solo el pequeño clic de 16 años de ser la que siempre podías dejar entrar, posándose sobre un buen mantel junto a un número que nadie quería mirar. Mi madre hizo un sonido como si fuera a decir mi nombre. No lo hizo. Mi padre miró la llave y no a mí, lo que me dijo todo sobre cuál de los dos extrañaría. Luego salí. Liam estaba esperando donde lo había dejado, con el motor en marcha, y no preguntó cómo había ido porque podía ver cómo había ido. Simplemente se acercó y subió la calefacción porque mis manos temblaban. Salí de esa casa sin la llave, y por primera vez en 6 años, sin el peso. Me gustaría decirles que la historia terminó allí, limpiamente, con todos transformados por la verdad. No fue así. Así no funciona nada de esto. Y les prometí que no les mentiría como ellos me mintieron a mí. Esto es lo que realmente sucedió en los meses siguientes. La hipoteca venció el 1 de enero, y mis padres la pagaron. $1.180 de su propia cuenta, sin incidentes. Venció de nuevo en febrero y la pagaron de nuevo. La casa se quedó exactamente donde siempre había estado porque la casa nunca se había ido a ninguna parte. Nunca me había necesitado. Había necesitado mi silencio y yo finalmente había dejado de proporcionárselo. Cambiaron la contraseña de la banca en línea 1 o 2 días después de esa cena. Lo sé porque ya no tengo forma de saberlo. Y lo comprobé una vez por costumbre y la puerta estaba cerrada. Cerré el portátil y me sentí, más que nada, aliviada. Ya no quería poder ver su vida. Había visto suficiente. Mi padre nunca llamó para disculparse. Llamó exactamente una vez a finales de enero y no fue una disculpa. Me preguntó si lo había reconsiderado. Como si hubiera tenido un mal humor, y el humor pudiera pasar, y la responsable pudiera volver a estar en línea. Le dije que no lo había hecho y lo dije amablemente, y él colgó y no hemos hablado desde entonces. Él es la única persona en esta historia que no cambió y he dejado de esperar que lo haga, y hay una extraña y triste libertad en eso también. Algunas personas son un césped del que nunca pudieron volver a salir. Puedes llorar eso y aún así no volver a mudarte. Lo lloro. Quiero decir eso claramente porque la versión limpia de esta historia me tendría alejándome sin molestias y eso no es cierto y no fingiré que lo es. Hay noches en que extraño al padre de antes de entenderlo. El que llenaba el umbral, que me enseñó a conducir en un estacionamiento de iglesia vacío, quien creí durante 32 años que era simplemente un hombre fuerte haciendo lo mejor que podía. He tenido que hacer las paces con el hecho de que ambos hombres son reales. El que me enseñó a conducir y el que pasó 6 años enseñándome que mi amor solo valía lo que se podía facturar. El duelo no es el precio de irse. El duelo es solo en lo que se convierte el amor cuando no tiene a dónde ir. He dejado de intentar que el mío se convierta en otra cosa. Mi madre fue diferente, lentamente. El primer mensaje de texto llegó a principios de febrero y no fue mucho.
No sé cómo arreglar esto, pero sé que el número era real. Eso fue todo. Sin defensa, sin explicación, sin petición, solo un reconocimiento de que lo que había puesto sobre la mesa había estado realmente sobre la mesa. Llegaron algunos más en las semanas siguientes, pequeños, probando el terreno. Una vez me preguntó si podíamos tomar un café, y le dije, todavía no. Y no insistió, lo que en sí mismo era una especie de cambio. La versión antigua de ella habría convertido mi todavía no en una herida que ella podría cuidar frente a la familia. Esta versión simplemente respondió, de acuerdo, cuando estés lista. Entendí lo que le había costado dejarlo ahí. No me apresuré a responder, y tampoco cerré la puerta de golpe. Una buena disculpa no te obliga a devolver todo lo que el mal comportamiento se llevó. Solo gana la oportunidad de ser escuchada. Dejé que fuera escuchada. Hasta ahí hemos llegado, y puede que sea lo más lejos que lleguemos. Y he decidido que eso está permitido. Algunas relaciones, no las reconstruyes. Simplemente dejas de pagar el alquiler por ellas y ves que sigue en pie cuando el dinero se detiene. Y Madison, mi hermana, me sorprendió. En febrero, llamó y esta vez fue su voz la que era pequeña, y me dijo que había empezado a pagar su propio arrendamiento de coche. Me envió una foto del recibo. Sin pie de foto, sin manos juntas, sin bendecida, solo un recibo de $540 que había cubierto ella misma. Debería haber preguntado hace años, dijo. No quería saber. Esa es la parte en la que no puedo dejar de pensar. No quería saber. Le creo. Tampoco he olvidado que se dejó llevar durante años y lo llamó amor y que ella es la razón por la que recibí el texto que inició todo esto. Ambas cosas son ciertas. Pero ella es la que leyó la carpeta cuando nadie más la cogió. Ella es la que le preguntó a nuestra madre entonces cuando, delante de todos. El perdón no es una puerta que le deba a nadie. Pero la he dejado sin llave para la hermana que finalmente decidió leer el pie de foto. Eso se siente como la cantidad correcta. No toda la casa, solo una puerta sin llave. En cuanto a mí, hay un sobre que solía decir algún día. En marzo, Liam y yo hicimos una oferta por una casa. Una pequeña con un patio trasero de verdad y una cocina que recibe la luz de la mañana. No la que dejamos atrás hace años, sino su prima. Dimos un pago inicial de $28,000, el dinero que había pasado 6 años prestando a una crisis que nunca existió. Y esta vez fue para una base con mi nombre realmente en ella. Cerramos en abril. El sobre Manila está vacío ahora, finalmente. E hizo exactamente para lo que fue nombrado, solo que no para la casa que había estado pagando para salvar durante horas. Me entregaron una llave en el cierre, una nueva, todavía afilada en los bordes, caliente del bolsillo de alguien. Me quedé en la habitación delantera vacía sosteniéndola. Y pensé en la otra llave, la que había dejado en la mesa de mis padres en diciembre. Había llevado esa durante 16 años, y nunca me había hecho sentir que pertenecía a algún lugar. Esta me la había ganado guardándola, no pagándola. Es una pequeña diferencia. Es la única diferencia que importó alguna vez. El primer fin de semana en el nuevo lugar, Liam colgó un estante ligeramente torcido en la cocina, y lo dejamos torcido a propósito porque era nuestro para equivocarnos. Jessica vino con el mismo tipo de pastel que había traído en ese primer y extraño día de Acción de Gracias. Y Sharon condujo y se quedó en el patio trasero un rato, mirando el pequeño cuadrado de hierba como si fuera algo digno de mirar, y me dijo que estaba orgullosa de mí de una manera que mi propia madre nunca lo ha hecho del todo. Y Madison me envió un mensaje de texto de la nada, una foto de Mason sosteniendo un dibujo que había hecho. Una casa con un sol encima y figuras de palo enfrente con un pie de foto que solo decía, dibujó tu nueva casa. Sin manos juntas, sin bendecida, solo el dibujo de un sobrino de un lugar que realmente poseo. Lo guardo en el estante torcido. Hubo un domingo de abril en que mi teléfono vibró a medianoche y todo mi cuerpo se puso rígido por 6 años de costumbre. Preparada para un nombre al que le debía dinero. Era solo Liam en la habitación de al lado enviándome una foto del gato dormido en una cesta de la ropa porque pensó que me haría sonreír. ¿Lo hizo? Y me quedé allí en la oscuridad de una casa con mi nombre y entendí que así era como se suponía que debía ser la medianoche. Nada saliendo,
Nada debido, solo alguien que te ama despierto en la habitación de al lado pensando en una razón para comunicarse contigo que no te cuesta nada en absoluto. Todavía enseño tercer grado. Todavía compro lápices para mis estudiantes de mi propio bolsillo en octubre. Y Jessica todavía se burla de mí por ello. Y todavía no me detengo porque ese tipo de dar no pide nada a cambio. Y he aprendido a distinguir ahora entre el dar que te llena y el dar que te vacía. Mi teléfono ya no se ilumina a medianoche. No hay transferencia programada, ni colchón que rellenar, ni crisis esperando 2 minutos después de las 12, esperando que mi dinero llegue para poder salir por la puerta. La gente me pregunta, cuando cuento alguna versión de esto, si me arrepiento de haberlos cortado. No creo que esa sea la palabra correcta para lo que hice. No corté a nadie. Dejé de confundir dos cosas que me habían parecido lo mismo toda mi vida. Ser necesitada es una factura. Llega cada mes y nunca se detiene, y pagarla nunca te hace sentir que estás en casa. Ser amada es una silla en una mesa por la que nadie te pide que pagues. Durante 33 años, había estado de pie en el fregadero, sosteniendo la mesa, y llamando a eso pertenencia. Los tenía al revés. La noche que dejé de enviar el dinero, finalmente los puse en orden. Esa es toda la historia. No hay un último giro, ni una revelación final, ni una llamada telefónica a medianoche que lo cambie todo de nuevo. Solo una mujer que solía pensar que tenía que comprar su entrada a su propia familia y que descubrió de la manera difícil, cara y de 112 kilómetros, que una familia a la que tienes que pagar para pertenecer nunca te ofreció realmente un asiento. Te estaba enviando una factura.